dejarle sus palabras iniciales. Muy buenas tardes a usted, a los nuestros compañeros maestros, al pueblo y a todos los que están tras la pantalla siguiéndonos en este espacio muy importante. Pues el gusto es mío, es un placer estar siempre transmitiendo lo que la Organización Social Unión Nacional de Educadores hace en favor de la educación, de la niñez, la juventud, los maestros y el pueblo en general. Magíster, estamos a 24 de mes, los sueldos se han retrasado. Ustedes han iniciado varias acciones a fin de que el Estado, el gobierno, cumpla con los pagos a tiempo. Sin embargo, lo que está sucediendo es bastante complicado. ¿Qué explicaciones da el Estado, qué explicaciones da el gobierno a las peticiones que ustedes vienen haciendo? Bueno, pues hoy es 24 de julio y los sueldos en la mayoría de las provincias, más de 100,000 docentes no han recibido todavía sus sueldos, tomando en cuenta que este mes ya viene con el recorte. Han pagado nada más que a 5 provincias y pues el recorte es un hecho, prácticamente es la aplicación que el Estado da como única explicación, es la condición, el carácter de este gobierno de servir a los tenedores de deuda, a los empresarios y a los banqueros. ¿Por qué razón? Porque ha preferido pagar la deuda externa en más de 2.300 millones de dólares y no invertir en lo más importante, que es la salud y la educación de la niñez y la juventud. El propio Fondo Monetario Internacional lo indica y dice que en época de pandemia los países están en la obligación de invertir en lo que es educación, porque un pueblo educado también tendrá más facilidad de combatir el COVID a través también de del conocimiento que tengamos de este. Magíster, ¿qué acciones prevé realizar la UNE Nacional en vista de estos incumplimientos del gobierno? Bueno, desde la Unión Nacional de Educadores hemos hecho algunas actividades. Una de esas es realizar la demanda de incumplimiento por el recorte presupuestario, porque parte de estos problemas, la raíz de estos problemas es justamente lo que les dije al inicio, la ejecución de las medidas neoliberales, y esto implica el recorte del presupuesto a lo que es educación, tomarse los dineros de educación para pagar una deuda externa, le deja realmente a la niñez y a la juventud en el desamparo. Por otro lado, también hemos hecho una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional sobre el recorte del presupuesto, y estamos también haciendo una acción de protección para que los sueldos sean pagados a tiempo. Se nos ha dicho que se nos va a rebajar 1 hora, se nos ha dicho que muchas gracias por el trabajo que hacemos los maestros, porque estamos trabajando en primera línea, lo hacemos más de las horas laborales, pero nosotros no comemos las gracias, señora ministra, nosotros lo que comemos, nos alimentamos. Y esto pues lo que nosotros hemos hecho es pues en el espacio jurídico, en el espacio también dentro de lo que es la Asamblea Nacional, hemos presentado propuestas, hemos enviado una carta al propio señor presidente de la República, hemos dado propuestas económicas para que haya financiamiento para estos dos sectores, pero frente a los oídos sordos de este gobierno, pues a nivel nacional estamos con las movilizaciones. El día lunes se crucificaron los compañeros en Guayas, el día martes el encadenamiento en la ciudad de Quito, el miércoles en Manabí, hoy día en la mañana en La Maná.
hubo en Santo Domingo, es decir, pues las acciones de movilización que son responsabilidad netamente de este gobierno por el incumplimiento hacia el mandato del pueblo ecuatoriano de servir al pueblo ecuatoriano. Entonces, pues estas acciones estamos haciendo la fuerza que nos dan nuestros maestros, la fuerza, la unidad con la que el magisterio se levanta en contra pues de este recorte presupuestario que repercute en la economía de nuestros compañeros, en la economía de nosotros, de los maestros. Cabe indicar que hay algunos maestros que están contagiados de COVID y sus familiares, y lamentablemente pues al no invertir en salud significa que tienen que ir a las casas a curarse porque no hay espacio en los hospitales públicos. Entonces pues al tener que hacer eso necesitan atención privada, necesitan para las pruebas PCR que están más de $100. ¿Y de dónde? ¿De dónde tiene el maestro para la salud, para el alimento? No está teniendo. Por lo tanto, nosotros decimos que este gobierno ha aplicado una suerte de inmunización por rebaño aquí en el Ecuador, es decir, estamos hablando del exterminio de hombres y mujeres de los sectores populares, porque es ahí en donde no tenemos el dinero justamente para la salud, hacernos atender en el sector privado, porque en el sector público no ha habido la inversión para estas dos áreas. Magister, ustedes tienen un registro de cuántos maestros se han contagiado, tienen algunos parámetros de contagio de maestros en el país. Bueno, un registro no lo tenemos, ni el propio gobierno así lo hace, pero las cifras que nosotros estamos recogiendo, hay maestros que por ir a entregar, a devolver los textos se han contagiado. En la ciudad de Quito tenemos 2 maestros, estamos pidiendo a las demás provincias y esperamos que de la provincia de Bolívar nos den los datos para poder hacer las demandas respectivas, puesto que desde el Estado se están lavando las manos, porque si el patrón o el empleador le pide que vaya a trabajar, tiene que darle las garantías, tiene que darle los insumos, pero sin embargo a la comunidad educativa le han lanzado en contra de la salud, en contra de su vida, puesto que en las instituciones educativas no han sido fumigadas, no hay los insumos básicos para la prevención del COVID, y todo eso también tiene que ver justamente con el recorte al presupuesto, porque en infraestructura y mantenimiento le recortan $350 millones, y en esas condiciones no podemos hablar de un regreso a clases presenciales, porque significa que pues el COVID no está aquí, y mientras no haya una vacuna no se va a ir. Entonces, sí, en esas condiciones hay un llamado a las clases presenciales, entonces estamos hablando que habrá un rebrote y que la salud de la comunidad educativa se va a ver afectada. ¿Qué está pasando con el tema ya de los estudios en la costa? ¿Qué resultados se está obteniendo ya en estos primeros meses que han retornado de forma virtual los alumnos? ¿Hay qué complicaciones? Según la UNE, ¿qué hay que corregir para obtener o para tratar de minimizar las complicaciones que tienen básicamente los estudiantes en el tema de la educación? Bueno, pues en el tema educativo hemos planteado que en este tiempo de emergencia haya un currículum flexible, que haya libertad de cátedra, porque pues estamos en una emergencia. La situación, la educación virtual no es la misma. No podemos hablar que en inicial hay una educación, una transmisión de conocimientos óptima. En los chicos de 6º curso, pues donde tienen que aprender las materias, especialmente matemáticas, física, química, no podemos hacerlo vía virtual, es necesario la presencia física. Por eso nosotros hemos dicho que debe haber reajustes
para cuando se vuelva a las clases presenciales, y también debe cambiarse las guías que presenta el Ministerio de Educación. Son los recortes de los mismos textos que tuvimos antes de la pandemia. Entonces nosotros decimos que debe ajustarse a la realidad y debe haber temas transversales como es salud, como es la prevención, como es hábitos de aseo. Y por otro lado, pues a más de 4 meses de la pandemia todavía no se ha solucionado el tema de la conectividad. No podemos hablar que hay éxitos en la educación en el país porque no se ha disminuido la brecha de los estudiantes que no tienen acceso a lo que es la conectividad. Sigue el 70% de los estudiantes en esas condiciones. Hay muchos niños que no tienen ni para comer y han desertado prácticamente. Han desertado, y eso pues las cifras los sabremos en el momento de registrar, que el ministerio esperemos que sea una cifra transparente, para ver cuántos niños son promovidos, cuántos jóvenes han sido promovidos y que han asistido a sus clases virtuales. Han dicho que los que no tienen conectividad entreguen físicamente su portafolio, pero ¿cómo? Sí, están en la plataforma y necesitan internet para saber qué es lo que necesitan, ¿no? Que tienen que hacer. Entonces, en esas condiciones, pues, el gobierno ha perdido el año en materia de educación, en materia de salud. Por eso es que el país se registra como en segundo lugar, pero en el peor país que ha administrado esta crisis sanitaria. ¿Qué opina usted o qué opina la UNE sobre estas 3 modalidades para el retorno a clases que está proponiendo la ministra de Educación? Bueno, nosotros lo que decimos es que haya garantías, que haya una inversión en educación, que se devuelva el presupuesto, porque no podemos hablar de mantener una educación virtual cuando Claro que sí. 70% de los estudiantes no tienen conectividad. No podemos hablar de clases presenciales cuando no hay dinero para los textos, cuando quieren que rehusemos los textos que están descontextualizados. No corresponde, pedagógicamente no corresponde, cuando no hay las garantías del regreso a clase. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué nos dice el COE? Dice que máximo en un lugar pueden haber de 15 a 20 personas el aforo, pero la ministra de Educación emite un acuerdo ministerial en donde los estándares de calidad en el Ecuador antes de la pandemia, a pesar que no lo cumplían, pero los estándares de calidad nos habla de 35 estudiantes por aula, y la señora ministra emite un acuerdo ministerial en donde dice que se aumenta a 45 estudiantes por aula. En esas condiciones, como padre, como madre de familia, yo estaré dispuesto a enviar a mi hijo al colegio, a la escuela, cuando no hay para fumigar, no hay para la asepsia, no hay el 85% de las escuelas rurales no tienen ni siquiera agua potable, no tienen energía eléctrica, no tienen internet. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo nos atrevemos a decir que puede haber las clases presenciales? Un día sí vamos, otro día no vamos, cuando no hay, realmente no hay la cobertura y no hay las garantías. Nosotros pedimos a este gobierno, ¿no? Claro que sí. Gobierno que deje de pagar la deuda, la moratoria, la deuda externa. Eso es factible, claro que lo es. Argentina lo hizo. Hemos dicho que la solidaridad sea bajo el principio de que el que más ingresos tiene, más pague. Es factible, por supuesto. Si a los docentes, a los servidores públicos nos están descontando de nuestro escueto salario, miren los grandes grupos de poder que tienen millonarias ganancias, le retiraron de la ley humanitaria la contribución y ellos están aportando 0, y más bien le dieron un premio que es la ley de la esclavitud, en donde los trabajadores, los obreros, que son nuestros padres de familia, que puede ser uno de sus familiares, que son las personas que nos están escuchando, nos someten a la flexibilidad.
civilización laboral, es decir, volvemos a la esclavitud en donde el patrón o el empleador puede hacer lo que ellos, no hay estabilidad laboral y eso afecta a la educación, por supuesto que nos afecta. Entonces, pues nosotros decimos que no haya que haya estabilidad laboral para nuestros trabajadores, que se cobre los 1.500 millones que le deben estos mismos empresarios al SRI, que se rebaje el IVA del 12 al 10%. Mire, cuando en Colombia dijeron un día sin IVA, ¿cómo se reactivó la economía? En Alemania lo están haciendo. Entonces no son propuestas descabelladas. Lo hemos hecho no solamente por la pandemia. La pandemia vino a revelar la crisis en la que nosotros estábamos. Porque en octubre dimos esa propuesta y en octubre se detuvo la ejecución de estas medidas neoliberales. Entonces, pues desde el gremio hemos dado propuestas pedagógicas, propuestas económicas, propuestas sociales, pero lamentablemente es el gobierno quien no quiere servir al pueblo ecuatoriano. Magíster, usted tiene conocimiento, no sé si ha estado al tanto de la plataforma que hoy está utilizándose en el hermano país de Perú, donde vemos que hay resultados muy importantes, a diferencia de nuestro país, una educación para preparación en clases, incluso con ayuda de los medios de comunicación, porque nuestro sistema en Ecuador da mucho que desear, tiene muchos errores, se cae mucho y en definitiva no sirve. ¿Han estado ustedes haciendo el seguimiento a esta plataforma en Perú y ven la posibilidad de no sé, emular este trabajo o solicitar que el gobierno emule esta buena práctica de Perú? No solamente en Perú, sino en diferentes países hay una mejor condición en lo que es educación y por supuesto que nosotros pedimos que se emule las buenas acciones que se hacen en otros países, pero ¿Cómo le hacemos este pedido si tenemos que acudir a la Corte Constitucional para decirle no le recorte a la educación porque la Constitución lo prohíbe? ¿Cómo hacerlo esto cuando vemos cómo es que nuestro el dinero de los ecuatorianos está yendo a poquitos, a un grupo minúsculo que son los tenedores de los bonos de la deuda externa? Entonces, pues, este gobierno neoliberal no le apuesta a este enemigo de la educación, enemigo de la niñez, enemigo de la juventud. Y no es que solamente este gobierno. Recordemos en el gobierno anterior qué pasó. No se le aportó al 6% del Producto Interno Bruto, no se aplicó desde el año 2012 que se le tenía que hacer y en este gobierno pues tampoco y más de eso le recorta un porcentaje más a este presupuesto de lo que es la educación. Entonces, si nosotros invertimos lo que corresponde a lo que es educación, podremos tener incluso mejores situación que en otros países. Es un país que está mal administrado en lo que es no solamente por la emergencia sanitaria, sino antes de ella. Recordemos que en el mes de enero la Asamblea Nacional, la Comisión de Educación, lo declaró en emergencia la educación porque pues se viene a demostrar el fracaso de ese modelo educativo autoritario, vertical, estandarizado. Entonces, pues frente a que los estudiantes pues estudian todo y no estudian nada, no llegan a la universidad, no saben qué carrera escoger. Entonces, pues frente a eso se le declaró en emergencia. En esas condiciones iniciamos esta emergencia sanitaria y ahora con esta emergencia prácticamente estamos en terapia intensiva. Necesitamos un cambio, pero ese cambio tiene que venir del pueblo ecuatoriano, de la unidad
de los pueblos, en donde pues recogemos todos los planteamientos y hemos recogido una alternativa para lo que es educación, que lo hemos propuesto desde parte del Parlamento de los Pueblos, junto al Frente Unitario de Trabajadores, junto al Frente Popular, junto al Colectivo Unitario, y hemos planteado las organizaciones sociales y hemos dicho, esto es lo que nosotros queremos en educación. La Unión Nacional de Educadores, en el aspecto pedagógico, ha presentado la propuesta de la nueva escuela, una nueva escuela basada en la investigación, con los principios de solidaridad, de libertad, de patriotismo. Ha presentado propuestas legislativas en donde pues estamos en los talleres con los asambleístas de la Comisión de Educación para las reformas a la ley, y nosotros pedimos a los maestros el respaldo, porque estas propuestas lo hemos construido en las diferentes asambleas de los cantones, de todas las provincias, de las 24 provincias del país. En el tema jurídico hemos presentado las demandas en la Corte, pero también hay otra pelea que hay que librar, que es en el tema electoral, porque donde se hacen las leyes es justamente en la Asamblea Nacional, y la Unión Nacional de Educadores ofrece tribunos que han demostrado que no se ha traicionado al pueblo ecuatoriano, ni en el gobierno, ni en el populismo de Correa, ni en el neoliberalismo de Moreno. Hombres y mujeres como la talla de mi compañera Mary Zamora, que incluso fue perseguida, pero no ha claudicado y sigue defendiendo los intereses de los maestros y del pueblo ecuatoriano. Señora Presidenta, es necesario dar ese salto y las propuestas integrales en todos los aspectos. Ahí está la Unión de Educadores con propuestas, pero también con la protesta ante la tosudez de este gobierno. Tenemos apenas 2 minutos. Finalmente, señora Presidenta, ¿qué les ha dicho el gobierno cuando ustedes han insistido por el pago de las restantes provincias que faltan? Usted nos dijo que están canceladas 5 provincias y falta alrededor de 100,000 maestros que cancelarse. ¿Para cuándo estarían estos pagos? ¿Saben ustedes algo? ¿El gobierno se ha pronunciado al respecto con ustedes? Pues el gobierno solamente se ha pronunciado cuando tiene que pagar la deuda externa, pero a los maestros no nos ha dado una respuesta. Por eso es que estamos nosotros en las calles y en las plazas. Se nos había indicado que para el miércoles anterior iba a estar cancelado todas las provincias, pero estamos viendo que es un gobierno que no tiene palabra, es un gobierno mentiroso y que juega no solamente con el alimento y con los sueldos del magisterio, sino que juega con la salud del pueblo ecuatoriano. Por eso a los maestros les invito a estar en unidad, en organización y lucha para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para defender la vida, para defender la salud, para defender el trabajo y para defender la educación. Unámonos en un frente social político para salir adelante con propuestas nacidas desde nosotros, desde la necesidad del pueblo ecuatoriano. Solo de esta manera habrá desarrollo en un país cuando se vele por la mayoría de los ecuatorianos. Muchas gracias a la señora presidenta de la UNE Nacional, que ha estado con nosotros analizando el tema de los sueldos no